no llevarlo a que solo los presidentes del mundo son los únicos que tienen poder para cambiar. Hay algo que estoy viendo en los últimos años que quiero saber tu percepción, si es solo mi sesgo o si es más general, de que siento que los temas medioambientales están pasados de moda. Sí, lamentablemente. Como que siento que ya no se habla tanto como en 2015, 2016. Como que en ese momento sentía que había muchas iniciativas, no sé, desde Greenpeace hasta proyectos, como que sentía que se hablaba mucho más. Y como que ahora como que no sé, no se habla. Como, quizás hay otros Sí. temas, quizás hay, no sé, guerra para hablar o inteligencia artificial, pero siento eso. Coincido. Mi lectura, que no es mi original, un montón de gente puede tener estas lecturas similares que eh, no solo temas sociales, también no solo temas ambientales, sino temas sociales. Hubo como un crecimiento y una tendencia a empezar a hablar más de un montón de temas, no sé, y acá quiero cuidarme de ser políticamente correcto, pero no sé, como por qué sé yo, por ejemplo el feminismo. Entonces, de un montón de injusticias que había en la sociedad, que había y que siguen habiendo en la sociedad respecto a tal, bueno, el feminismo o quizás los feminismos, y entonces cada uno se sentirá más cómodo con hasta tales cosas de tal feminismo, tal otro feminismo, pero desde eso hasta el ambientalismo. Bueno, un montón de cosas que estaban en la agenda y era una tendencia creciente. Sí. Entonces, eh, esa tendencia creciente, esos temas, la agenda global de hoy, eh, ¿cómo decirlo? Voy directo al grano. Sí, sí. Voy directo al grano. ¿Hay algún personaje en este planeta Tierra que no lo quiero nombrar porque todavía quiero tener la visa de ese país que la tengo que renovar? Pero que bueno, que a todo lo que era como tratar o sea, algunas problemáticas, no sé, de diversidad en la inclusión de las empresas, cómo contratar más personas diversas, o cómo Disney producir películas más diversas y que pueda haber superhéroes que sean de color o negro. En Argentina decimos negro sin ser racistas, sino que está. Desde esas cosas, eh, hoy todo esto cayó en una gran bolsa desde la comunicación, que es a todo lo que sea ambiental o social, es comunista y es woke. Woke, ¿no? Entonces, seguramente en un montón de estas luchas y un montón de estas cosas, obviamente como algunas cosas se fueron de mambo, como la típica de ChatGPT, que cuando le pedías que haga un dibujo de haceme soldados nazis, y te hacía uno con rasgos orientales, un negro, capaz que un judío y no sé qué, porque claro, porque todo tenía que ser diverso, ¿no? Entonces como... Claro. Como que, eh, claro, no se daba cuenta o priorizaba eso antes de lo razonable para una imagen de como lo que le Claro, estabas entonces pidiendo. como claro, lo políticamente correcto es que haya diversidad, y entonces si hay diversidad te hago soldados nazis así. No, pero si haces dos soldados nazis así, una cosa es hacer la sirenita que sea blanca o negra, oriental o no sé qué, y otra cosa es ponerme a soldado nazi. Claro, pero ahí ya es matemáticamente inconsistente, digamos, Claro, ¿no? exacto. Entonces, obviamente, como en todo, como en todas las luchas y hubo un montón de errores, pero es como que por esos errores, y obviamente todos como están distintas miradas sobre las cosas, ¿no? Es como que se metió todo en una misma bolsa y todo esto es comunista y es woke y es entonces entonces hay que descartarlo. Entonces por un lado la agenda global y bueno y en Argentina un poco también está esa mirada de esto es woke y entonces no, chau, hay que descartar todo eso. Entonces es una pena porque seguramente había cosas por corregir, seguramente otras cosas están pasando, está bien que hacen un cambio de tendencia en cosas, no me quiero meter en política. O sea, yo creo que hay países de izquierda y de derecha que funcionan muy bien y hay países de izquierda y de derecha que funcionan muy bien. Entonces ahí ya me lavé las manos para ubicarme. Pero hay cosas, o sea, lo que no va a funcionar bien es si no cuidamos la naturaleza y si no Claro. cuidamos a las personas. Entonces hay formas en distintas ideologías de cuidar a las personas de la naturaleza y otras que no. Entonces hoy sí la agenda hizo que eso esté recontra reducido, que los recursos estén recontra reducidos, o sea, los recursos que algunos grandes estados
movilizaban a Naciones Unidas, a Organización Claro. Mundial de la Salud, a ONGs y eso, los recontra recortaron. Y entonces sí, hay una escasez, hay escasez de recursos, entonces, para hacer ese tipo de cosas. Entonces Claro. es más difícil y la agenda se fue para el otro lado. Yo creo que como todo va a haber un péndulo y va a volver. Sí. Y sí es un momento difícil que es, quizás, cuando más se necesita, no es tan fácil hacer muchas de estas cosas, pero sí por eso yo también creo que tiene sentido esto de... O sea, hay soluciones a problemas que o sea, si desde Tecuya promovemos emprendimientos de negocio que resuelvan problemáticas sociales o ambientales, puede ser que haya problemáticas que no haya una solución de negocio. Pienso una persona que cayó en el Paco y está ahí. O sea, yo creo que es más probable que una ONG o el Estado ayude a esa persona como a recuperarse de alguna manera que una empresa B, cuando ver que esa empresa B diga, che, bueno, yo le voy a enseñar a este pibe a trabajar. Es más difícil, ¿no? Que pueda hacer negocio, ¿no? Entonces, más allá de eso, entonces creo que tiene más sentido seguir pensando soluciones de negocio para resolver un montón de problemáticas que sí se pueden resolver desde el mercado, pero algunas no. Entonces, no sé, es un gran desafío de este momento. Así que sí coincido en ese diagnóstico y es una dificultad. Pero bueno, convive esto con que de repente eso, aparece la inteligencia artificial y puede generar un montón de soluciones. Claro, sí. Pero bueno, no necesariamente van a ir para el lado que van a solucionar. O sea, hay un montón de... O sea, o sea, los problemas de... Yo me acuerdo, hace 10 años, 15 años, estaba el caso este de Hole in the Wall. Hay una charla TED de un tipo en India que pone Es el de la compu. una computadora así en una pared, o sea, como si fuese una escuela, pero hacia la vereda. Si vos pasas por afuera de la Vos ibas por la casa, vereda y los chiquitos podían interactuar. Entonces era como, la promesa era, estos chicos que no pueden tener un docente, porque India en ese momento, este barrio, no tiene acceso a pagar educación de calidad. Bueno, ahora Einstein le va a poder enseñar matemáticas. O sea, es como la tecnología generó la solución, ya está. Y de repente ahora vemos como que los países de vanguardia, no sé, los que rinden bien en educación, o los nórdicos, que era como, habían metido mucho todos tienen su tablet, todos tienen su no sé qué y tal. Ahora vamos a sacar Sí, no los celulares. celulares, las compus de los colegios porque está bajando el rendimiento y están subiendo la depresión, un montón de problemas. Entonces, bueno, Es muy loco todo. es muy loco y entonces ahí sí, o sea, es mi ilusión como filósofo, es que se venga el momento de los filósofos, que nos ayuden, yo no, el resto, no, todos, en realidad todos somos filósofos, como a repensar el lugar cuál es el lugar de la tecnología, cuál es el lugar, o mismo, o sea, mi ilusión utópica es que la tecnología genera soluciones para generar condiciones de vida espectaculares para todos y que entonces nos podamos dedicar a las profesiones que hoy la sociedad no paga tan bien, las artes, la Claro. filosofía, Sí. esas cosas. Entonces, como que eso sea, wow. El otro día hablamos con Juli esto de... Todo surgió de estábamos escalando con unos amigos y uno dijo, che, ¿cómo piensan que va a ser el futuro de la IA? Tipo, son más positivistas o negativistas. Más respecto por ahí a las posiciones de trabajo. Medio que todos coincidimos en que medio malo, más negativos. Sí. Y después vi un reel de Santi Bilinguis que decía esto de que si no tomamos como medidas en cuanto a qué queremos, tipo legislaciones, por ejemplo, se desmadra muy rápido. Y no es que esto de los positivistas que dicen, no, bueno, la IA va a ayudar a potenciar el trabajo, no te lo va a reemplazar. Nada, si lo dejas a riendas sueltas, ya hay empresas que están reemplazando a los empleados por IA. Y está pasando, a menos que se den las conversaciones a nivel, no sé, política, me imagino, decir que, bueno, che, queremos esto y decidamos conscientemente de qué vamos a hacer con esto. O cómo organizar, barajar de nuevo las cartas en cuanto a cómo queremos manejar el sistema. Porque como que si dejas todo liberado al azar, yo siento que las empresas que quieran ganar más van a ganar más con IA y no necesariamente van a potenciar el trabajo de las personas que ya están, sino que van a ser reemplazadas. O sea, como esto de
a lo que voy es, bueno, sí, pero todo lo que haya hay como que sentarnos a pensar qué futuro queremos. Sí. O sea, es como que yo siento que es, o sea, esa es la pregunta. ¿Qué es la vida o sea, qué es la vida en general, la vida humana y qué vida queremos vivir? Claro. Y una zanahoria es, sé, la revista Forbes, es como que tira el ranking todos los años de los más ricos del mundo. Entonces es como un paradigma de éxito, o sea, el ranking es, el mejor es el que hizo más plata, ganó más plata. Una forma un poco más linda de verla es, no, hizo más plata, pero porque produjo bienes y servicios que la sociedad quería. Bueno, pero esos bienes y servicios que la sociedad quería el otro día a Facebook o sea, a Meta y a Google le ganaron un juicio de no sé cuántos millones de dólares una persona. O sea, si eso fuese toda la sociedad, Sí. una persona que tuvo que pagar no sé cuántos millones de dólares porque no sé, desde los 5 años, ahora capaz que tiene 20, de los 5 años se había estado usando mucho de eso y todos los trastornos que le había generado. Wow. Entonces, bueno, es éxito, o sea, ¿qué es que Facebook o Google sean exitosos? Claro. O las típicas, y la Monsanto que le ganan los juicios por la gente que tuvo cáncer, por estar tan cerca, no sé, como trabajando la tierra con sus productos. Hace poquito fui a una especie de retiro secular, ¿no? Pero y vino un tipo, no me está haciendo el nombre ahora, pero bueno, que está en el MIT y tiene como la teoría de la U, que es como un proceso de cambio. Y él una de las cosas que decía era que una encuesta, que se hacía una estadística, encuesta, decía que el 60%, 60 y pico por ciento de la población, no sé, de Estados Unidos, no sé de dónde, sentía que no tenía capacidad de agencia de cambiar, o sea, de que veía que había un montón de problemas y que no había forma de cambiarlo. Y la agencia es esto de ser actor, o sea, ser agente de poder ser parte de la situación. Entonces, 60 y pico no creía que creía que no. Entonces, era cómo recuperar sentido, cómo recuperar, creer en la capacidad de agencia. Y una cosa que también interesante que sea cómo generar islas de coherencia. Entonces, sí, bueno, capaz que yo no voy, o sea, Nito con Safrandi. Yo no voy a transformar a las grandes empresas de alimentos posiblemente. Pero sí puedo ser una empresa de alimentos nutritivos que en la cadena de valor emplea gente diversa, que tal. Y eso puede inspirar a otro a que haga otra cosa. Y eso incluso, obviamente, está en el mercado y Safran necesita vender para crecer y hay un montón de cosas, pero ir generando islas de coherencia quizás permitan no llevarlo a que solo los presidentes del mundo son los únicos que tienen poder para cambiar. Porque, por ejemplo, todos como consumidores tenemos la posibilidad de elegir, compro la barrita que tiene estos 5 ingredientes, que son cosas que sé el nombre de cada cosa, o esta que te dice, si probás, no parás. O sea, te está diciendo, le metimos todo lo que sabemos que tú químicamente te va a generar vicio. Y no es. Si probás, es súper sano y vas a estar mejor de salud. No, si probás, vas a querer comer más. Que no sabés lo que te estás perdiendo. Sí, no. Entonces, creo que sí, lo que queda es generar esas islas de coherencia. Y entonces también en eso de capacidad de agencia, nos vuelve a poner a cada uno hacernos cada uno la pregunta de qué tiene sentido para mí. O sea, que no venga desde afuera como lo que tengo que hacer es esto, sino como qué tiene sentido para mí y qué voy a hacer para eso. Y en ese qué voy a hacer para eso, bueno, yo puedo hacer esto solo. Pero cuando nos juntamos nosotros 3, ¿qué podemos hacer para eso? Y cuando nos juntamos a 6 y de a 10, y cuando nos juntamos nosotros 5 y inspiramos a estos otros 5 y después ellos nos inspiran a nosotros. Claro, de hecho eso iba a decir que siento que hay como un hilo conductor en todo lo que estuvimos charlando, que es que está en varios ejemplos de cosas distintas que contaste aparece esta idea que es como la de mezclar gente de disciplinas distintas para sacar un provecho grande para todos que no estaba en las partes, pero sí en la suma, ¿no? Y es que, claro, y es integrar, o sea, es integrar como se integró este filósofo francés con su hijo que se hizo Por ejemplo. integrar. O sea, integrar Oriente y Occidente. Y, en Occidente hicimos un montón de cosas muy copadas para desarrollar. Sí, pero mira como en Oriente, no sé,
eh, no sé, viven más, no sé, tales lugares tienen más longevidad. ¿Por qué? O en África hay mucho más sentido comunitario. A mí me pasó, tuve un verano en Senegal, un mes, en 2013, y ellos no podían entender, y yo en ese momento vivía solo, o sea, ya me había ido de mis viejos, 2013 tenía 29 años, y no convivía con nadie, no tenía una familia. Y ellos no podían entender por qué vivís solo. O sea, ¿por qué te fuiste de tus viejos ¿Qué les a otro lado? hiciste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué les hiciste? ¿Qué? ¿Por qué? Están peleados. Ellos incluso o sea, en pareja, no sé qué, hijos y se suman. O sea, se suman a la casa. O sea, es como que viven mucho más comunitario. Claro. Entonces, a veces cuando quizás un prejuicio desde afuera es como, ¿cómo hacer que África logre ser como Europa y Estados Unidos? Es como, bueno, capaz que en algunas cosas sí, pero otras cosas no. ¿Cómo hacer que Europa y Estados Unidos recuperen un montón de cosas comunitarias? Está Y buenísimo. no sé, cuando decís, y muchas veces está el miedo, cómo integrar esto de la típica, si izquierda y derecha, si de los generalismos y preconceptos es la izquierda cree más en lo comunitario desde lo positivo, y la derecha le da el valor al individuo y a su libertad individual. ¿No? Y de lo negativo todo lo que se puede decir en contra de cada uno de sus. Bueno, ¿cómo integrar que somos seres libres e individuales y repetibles, pero a la vez somos seres sociales y comunitarios? Entonces es mucho de esto, sí que decís, Juli, de integrar saberes, integrar todo. Hay un tipo, Thich Nhat Hanh, es un monje eh, de Vietnam, que, bueno, después de la guerra de Vietnam, laburó mucho en la sanación, así, de la gente, no como médico, sino como monje. Y después se fue a Francia y llevó como, él fue uno de los que trajo a Occidente eh, el budismo, la meditación budista y todo eso. Y tiene después, les paso, no me lo sé de memoria, pero tiene un texto que habla del interser. Entonces dice que todos intersomos. O sea, nosotros dos, Juli, vos y yo, intersomos y con Valen intersomos. Entonces él dice, hay un escritor, un poeta que está, yo me lo imagino así, sentado en una colina y está escribiendo. Y el papel, interés con él, es interés con él. Claro, interés es del verbo ser, Sí, pero del verbo ser. interés. Sí, Claro. sí. Y entonces, para que exista esa poesía, tuvo que haber un agua, lluvia, que moje la tierra, que haga crecer un árbol, que después ese árbol se transforme en papel. Y a la vez, entonces, en la poesía está No. en las nubes, están los árboles, está el poeta, está el texto y estás vos que lo estás leyendo. Ujú. Los países, nada, oh, 9 de julio en Argentina festejamos el Día de la Independencia y en Colombia el 20 de julio. Entonces, claro, festejamos que dejamos de ser colonia y que nos independizamos. Entonces, ser independiente es mejor que ser colonia. Sí. Ahora, antes hablábamos, creo que no se grabó esta antes de la conversación, hablábamos de Bután. Esta charla del primer ministro de Bután, ahora ya cambió su primer ministro, pero el que estaba decía, Bután, no, o sea, ambientalmente hace todo bien y como que le contribuye al mundo, pero de repente hay una inundación porque de China, no sé qué, por procesos de la naturaleza. Entonces, ¿Bután es independiente? Sí, pero Bután, hay un tercer entre Bután, China, India y en realidad todos los países que si hay un problema ambiental causado por el hombre, por todo lo bien que haga Bután, le va a afectar. Entonces todos intersomos. Entonces como una evolución de soy independiente es intersoy, intersomos. Entonces como Bueno. intersomos, sale un poco la lógica de la competencia de quiero ser el número uno de la lista de Forbes y es, che, mi felicidad la tengo que buscar, es personal, la tengo que buscar, tengo que hacer un camino para adentro, pero también es difícil que sea feliz si los que me rodean no tienen ni lo mínimo para la vida o si están viviendo una vida infeliz. Entonces el concepto de interser está Me bueno Esto para... nunca lo había para- escuchado. Está bueno. Y llevándote por mucho el récord al episodio más largo. Primero, felicitaciones. Segundo, nunca me Wow. había pasado esto, pero
la seguiría, pero la tengo que acordar porque tengo un cumpleaños. Y en un rato termina el cumpleaños. Quiero Perdón. interser con el cumpleaños. Claro. No, perdón, no, al revés. O sea, Estuvo buenísimo. perdón, no, de nada. Era parte de la idea. Puede durar cualquier cantidad de tiempo. Así que eso. Orgullosamente te llevas el récord. Estuvo buenísimo. Está bueno, siento que aprendí un montón de cosas. O sea, siento que es una de estas charlas que me voy a quedar pensando en la semana, o son ideas que me van a quedar dando vueltas en la cabeza. Así que es eso, muy, muy, muy inspirador. Me encanta. Muchísimas gracias, Juli y Valen. Para mí, o sea, me gustaría haberlos escuchado más y haber hablado menos. Y bueno, eso pecó por mí. Irme por las ramas y hablar mucho, pero Igual, bueno, el invitado acá la sos vos, así que seguiremos. Claro, pues era la idea. Invitado, sí. Era la idea, sí. Puedes Te trajimos para eso. podcast y nos invitas. Armar un podcast y ganar las elecciones. Voy a armar un podcast y los voy a invitar. Pero ya les tomo la promesa que van a venir. Me encanta. Estuvo buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias.